Hábitos financieros que marcan la diferencia entre una vida de prosperidad y una vida de limitaciones. Hoy exploraremos 7 hábitos comunes entre las personas pobres y los ricos, y cómo estos hábitos impactan en su bienestar financiero y en su calidad de vida en general. Hábito 1. Sé proactivo. El primer hábito de Covey, sé proactivo, es el fundamento de todo el proceso de crecimiento personal y liderazgo. Se basa en el principio de que somos responsables de nuestras propias vidas y que tenemos la capacidad de elegir nuestra respuesta ante cualquier situación, independientemente de las circunstancias externas. Ser proactivo significa ser consciente de nuestra libertad de elección y tomar decisiones basadas en nuestros valores y principios, en lugar de simplemente reaccionar a lo que sucede a nuestro alrededor. Covey describe esto como la diferencia entre ser un ser humano y un ser humano activo. La proactividad se manifiesta en nuestras actitudes y comportamientos diarios. Implica tomar la iniciativa para mejorar nuestras vidas, asumir la responsabilidad de nuestras acciones y trabajar hacia metas significativas. En lugar de culpar a los demás o a las circunstancias por nuestras dificultades, nos enfocamos en lo que podemos controlar y buscamos soluciones constructivas. Para ser proactivos, necesitamos desarrollar 4 habilidades clave. 1. Autoconciencia. Ser conscientes de nuestros pensamientos, emociones y comportamientos, y cómo influyen en nuestras vidas. Esto implica reflexionar sobre nuestras fortalezas, debilidades y valores, y estar abiertos a la retroalimentación para crecer y mejorar continuamente. 2. Imaginación. Utilizar nuestra creatividad y visión para imaginar nuevas posibilidades y soluciones. Esto implica pensar más allá de las limitaciones actuales y visualizar el futuro que deseamos crear para nosotros mismos. 3. Voluntad. Desarrollar la disciplina y determinación para tomar acciones consistentes con nuestros valores y metas, incluso cuando enfrentamos obstáculos o tentaciones. Esto implica superar la procrastinación y mantener el enfoque en lo que es realmente importante para nosotros. 4. Conciencia de la responsabilidad. Asumir la responsabilidad de nuestras decisiones y acciones, reconociendo que somos los principales arquitectos de nuestras vidas. Esto implica dejar de lado la mentalidad de víctima y aceptar que tenemos el poder de influir en nuestro destino. Ejemplo de la vida real, imagina a una persona que enfrenta desafíos financieros debido a una mala gestión de su dinero. En lugar de culpar a la economía o a su empleador por su situación, decide tomar responsabilidad por sus acciones pasadas y comprometerse a cambiar. Se educa sobre finanzas personales, desarrolla un plan para reducir gastos y pagar deudas, y busca oportunidades para aumentar sus ingresos. A través de su determinación y enfoque proactivo, logra mejorar su situación financiera y alcanzar sus objetivos a largo plazo. Cultivar la proactividad requiere práctica y compromiso continuo. Requiere tomar pequeñas acciones todos los días para fortalecer nuestra capacidad de elegir y actuar de acuerdo con nuestros valores más profundos. Al hacerlo, podemos liberarnos del control de las circunstancias externas y convertirnos en agentes activos de cambio en nuestras propias vidas y en el mundo que nos rodea. Hábito 2. Comienza con un fin en mente. El segundo hábito de Stephen Covey, comienza con un fin en mente, se centra en la importancia de tener una visión clara de nuestros propósitos y metas en la vida. Covey nos insta a imaginar cómo queremos que sea nuestro legado y a trabajar desde ese punto futuro hacia nuestro presente, alineando nuestras acciones diarias con nuestros valores y objetivos más profundos. Este hábito se basa en el principio de que todo es creado 2 veces, primero en la mente y luego en la realidad. Antes de emprender cualquier tarea o proyecto, es crucial tener una comprensión clara de lo que estamos tratando de lograr y por qué es importante para nosotros. Esta visión proporciona una guía para nuestras decisiones y nos ayuda a mantener el enfoque en lo que realmente importa. Comenzar con un fin en mente implica: 1. Clarificar nuestros valores, identificar y definir qué es lo más importante para nosotros en la vida.
Esto puede incluir nuestros principios fundamentales, nuestras relaciones significativas, nuestras metas profesionales y personales, y nuestra contribución al mundo. 2. Visualizar nuestro destino, imaginar cómo queremos que sea nuestra vida en el futuro en términos de logros, relaciones, contribuciones y legado. Esto implica pensar en grande y atrevernos a soñar en grande sobre lo que es posible para nosotros. 3. Establecer metas significativas, desarrollar objetivos claros y específicos que estén alineados con nuestra visión de futuro. Esto implica identificar lo que queremos lograr en diferentes áreas de nuestra vida y establecer pasos concretos para alcanzar esas metas. 4. Crear un plan de acción, desarrollar un plan detallado para alcanzar nuestras metas, incluyendo los recursos necesarios, los plazos y las medidas de seguimiento. Esto implica desglosar nuestras metas en tareas más pequeñas y manejables, y comprometernos a tomar acciones consistentes para avanzar hacia ellas. Al tener un fin en mente, nos capacitamos para tomar decisiones más informadas y centradas en nuestros valores. Nos ayuda a resistir las distracciones y las tentaciones que pueden desviarnos de nuestro camino y nos motiva a perseverar incluso cuando enfrentamos obstáculos. Ejemplo de la vida real, imagina a un estudiante universitario que tiene la visión de convertirse en un médico pediatra para ayudar a niños desfavorecidos. Este estudiante clarifica sus valores fundamentales de compasión y servicio, y visualiza su futuro como un médico exitoso que cambia vidas. Establece metas específicas, como obtener calificaciones sobresalientes en la universidad y participar en programas de voluntariado relacionados con la medicina. Desarrolla un plan de acción detallado que incluye estudiar diligentemente, realizar pasantías en hospitales y postularse a programas de residencia después de graduarse. A través de su enfoque y determinación, logra su objetivo de convertirse en pediatra y hacer una diferencia significativa en la vida de los niños necesitados. Comenzar con un fin en mente nos ayuda a vivir una vida más significativa y satisfactoria al alinear nuestras acciones diarias con nuestros propósitos y metas más profundos. Nos capacita para crear nuestro propio destino y dejar un legado positivo que perdure más allá de nuestras vidas. Hábito 3. Pon primero lo primero. El tercer hábito de Stephen Covey, pon primero lo primero, se enfoca en la gestión efectiva del tiempo y las prioridades. Covey nos enseña a distinguir entre lo importante y lo urgente, y a dedicar nuestro tiempo y energía a las actividades que están alineadas con nuestros valores y metas más importantes. Este hábito se basa en el principio de que la efectividad personal radica en nuestra habilidad para tomar decisiones conscientes y proactivas sobre cómo utilizamos nuestro tiempo. En lugar de simplemente reaccionar ante las demandas externas y las urgencias del momento, debemos enfocarnos en las actividades que nos acercan a nuestros objetivos más importantes y nos permiten vivir de acuerdo con nuestros valores. Pon primero lo primero implica: 1. Identificar nuestras prioridades, reflexionar sobre nuestros valores, metas y roles más importantes en la vida y determinar qué actividades son fundamentales para nuestro éxito y bienestar en esas áreas. 2. Planificar y organizar, desarrollar un sistema efectivo para gestionar nuestro tiempo y nuestras responsabilidades, incluyendo la creación de listas de tareas, calendarios y horarios que reflejen nuestras prioridades. 3. Ejecutar con disciplina, comprometerse a dedicar tiempo regularmente a las actividades importantes, incluso cuando enfrentamos distracciones o presiones externas. Esto implica establecer límites claros, decir no a las demandas que no están alineadas con nuestras prioridades y mantener el enfoque en lo que realmente importa. 4. Evaluar y ajustar, regularmente revisar nuestro progreso y ajustar nuestro enfoque según sea necesario para asegurarnos de que estamos dedicando nuestro tiempo y energía a lo que realmente importa. Esto implica aprender a decir sí a las oportunidades que nos acercan a nuestras metas y no a las distracciones que nos alejan de ellas. Al poner primero lo primero,
Desarrollamos una mayor claridad sobre lo que es realmente importante en nuestras vidas y nos capacitamos para tomar decisiones más conscientes y alineadas con nuestros valores y metas más profundos. Ejemplo de la vida real: imagina a un profesional ocupado que trabaja en el campo de la tecnología y tiene una familia joven. Este profesional valora su carrera, pero también quiere pasar tiempo de calidad con su cónyuge e hijos. Para poner primero lo primero, este profesional establece una rutina diaria que incluye tiempo dedicado exclusivamente a su familia, como cenar juntos todas las noches y tener actividades familiares los fines de semana. Además, utiliza técnicas de gestión del tiempo, como bloquear periodos específicos en su calendario para trabajar en proyectos importantes y delegar tareas menos urgentes a otros miembros de su equipo. Al mantener un equilibrio entre su trabajo y su vida personal y enfocarse en lo que realmente importa, este profesional puede disfrutar de una vida más plena y satisfactoria. Al poner primero lo primero, nos capacitamos para vivir una vida más equilibrada y significativa, en la que nuestras acciones diarias reflejan nuestras prioridades más importantes y nos acercan a nuestros objetivos más profundos. Hábito 4. Piensa en ganar. El cuarto hábito de Stephen Covey, Piensa en ganar, se centra en cultivar una mentalidad de cooperación y abundancia en nuestras interacciones personales y profesionales. En lugar de adoptar una mentalidad competitiva en la que una parte gana a expensas de la otra, Covey nos insta a buscar soluciones que beneficien a todas las partes involucradas. Este hábito se basa en la creencia de que podemos lograr resultados más satisfactorios y duraderos cuando buscamos el beneficio mutuo y nos esforzamos por crear acuerdos y relaciones que sean justos y equitativos para todos. Piensa en ganar implica un enfoque orientado hacia soluciones que fomenta la colaboración, la confianza y el respeto mutuo. Principios clave del hábito Piensa en ganar. 1. Abundancia y cooperación. Reconocer que hay suficientes recursos y oportunidades para todos, y que podemos lograr más cuando colaboramos y trabajamos juntos hacia metas comunes. 2. Empatía y comprensión. Practicar la escucha activa y esforzarse por comprender las necesidades, preocupaciones y objetivos de los demás para encontrar soluciones que satisfagan a ambas partes. 3. Creatividad y sinergia. Buscar activamente soluciones creativas y alternativas que aprovechen las fortalezas y los recursos de todas las partes involucradas para crear resultados que sean mejores de lo que podrían lograr individualmente. 4. Integridad y equidad. Mantener un compromiso con la honestidad, la equidad y la integridad en todas nuestras interacciones, asegurándonos de que los acuerdos y compromisos sean justos y beneficiosos para todas las partes. Al adoptar una mentalidad de ganar, podemos construir relaciones sólidas y colaborativas en todas las áreas de nuestra vida, desde nuestras relaciones personales hasta nuestras interacciones profesionales. Al buscar soluciones que beneficien a todas las partes involucradas, podemos crear un entorno en el que todos puedan prosperar y alcanzar su máximo potencial. Ejemplo de la vida real. Imagina a dos colegas que trabajan en un proyecto importante juntos. Ambos tienen ideas diferentes sobre cómo abordar el proyecto y están preocupados por la posibilidad de conflictos. En lugar de adoptar una mentalidad competitiva en la que uno trata de imponer su punto de vista sobre el otro, deciden reunirse para discutir sus ideas de manera abierta y honesta. Durante la reunión, practican la escucha activa y se esfuerzan por comprender las preocupaciones y perspectivas del otro. Al final, llegan a un compromiso creativo que aprovecha lo mejor de ambas ideas y les permite avanzar con confianza en el proyecto. Al adoptar una mentalidad de ganar, pueden trabajar juntos de manera efectiva y construir una relación de colaboración sólida y duradera. Hábito 5. Busca primero entender, luego ser entendido. El quinto hábito de Stephen Covey, Busca primero entender, luego ser entendido, se enfoca en la importancia de la comunicación efectiva y la empatía en nuestras interacciones con los demás.
Este hábito nos insta a practicar la escucha activa y a esforzarnos por comprender verdaderamente las necesidades, preocupaciones y perspectivas de los demás antes de intentar transmitir nuestro propio punto de vista. Principios clave del hábito: busca primero entender, luego ser entendido. 1. Escucha empática. Practicar la escucha activa y poner toda nuestra atención en comprender verdaderamente lo que la otra persona está diciendo, sin interrumpir ni juzgar prematuramente. 2. Empatía y comprensión. Esforzarse por ponerse en el lugar del otro y comprender sus sentimientos, preocupaciones y perspectivas antes de formular una respuesta o tomar una acción. 3. Comunicación clara y honesta. Una vez que hemos comprendido completamente la perspectiva de la otra persona, podemos comunicar nuestro propio punto de vista de manera clara, honesta y respetuosa, teniendo en cuenta cómo nuestras palabras pueden afectar a los demás. 4. Confianza y respeto mutuo. Al practicar la escucha empática y la comunicación efectiva, podemos construir relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo, lo que facilita la resolución de conflictos y la colaboración efectiva. Al buscar primero entender a los demás antes de intentar ser entendidos, podemos mejorar nuestras relaciones interpersonales, resolver conflictos de manera más efectiva y construir un entorno en el que todos se sientan valorados y escuchados. Ejemplo de la vida real: imagina a un gerente que está tratando de resolver un conflicto entre dos miembros de su equipo. En lugar de abordar el problema de inmediato con soluciones preconcebidas, el gerente decide hablar individualmente con cada empleado para comprender sus perspectivas y preocupaciones. Practica la escucha activa y muestra empatía hacia las experiencias y emociones de cada empleado. Después de comprender completamente ambos puntos de vista, el gerente organiza una reunión en la que facilita una conversación abierta y honesta entre los dos empleados. Al aplicar los principios del hábito busca primero entender, luego ser entendido, el gerente ayuda a resolver el conflicto de manera constructiva y fortalece la relación entre los miembros del equipo. Hábito 6. Sinergizar. La creación conjunta es mejor. El sexto hábito de Stephen Covey, sinergizar, la creación conjunta es mejor, se centra en la idea de que, al trabajar juntos de manera colaborativa y creativa, podemos lograr resultados que son mayores que la suma de las partes individuales. Sinergizar implica aprovechar las fortalezas, habilidades y perspectivas únicas de cada individuo para generar soluciones innovadoras y alcanzar metas compartidas. Principios clave del hábito sinergizar. La creación conjunta es mejor. 1. Colaboración y trabajo en equipo. Reconocer que al trabajar juntos, podemos aprovechar las habilidades y conocimientos únicos de cada persona para lograr resultados superiores a los que podríamos lograr individualmente. 2. Creatividad e innovación. Fomentar un ambiente donde se valoren y se promuevan nuevas ideas y enfoques, animando a las personas a pensar de manera creativa y a explorar soluciones innovadoras. 3. Respeto y apertura. Valorar las diferencias individuales y estar abierto a nuevas perspectivas y enfoques, reconociendo que la diversidad de opiniones puede enriquecer el proceso de colaboración. 4. Comunicación efectiva. Fomentar una comunicación abierta y honesta entre los miembros del equipo, asegurándose de que todos se sientan escuchados y valorados en el proceso de colaboración. Al practicar el hábito de sinergizar, podemos aprovechar el poder del trabajo en equipo y la creatividad colectiva para abordar desafíos complejos y alcanzar resultados extraordinarios. Ejemplo de la vida real: imagina un equipo de desarrollo de productos compuesto por personas con diferentes antecedentes y habilidades. En lugar de trabajar en silos, el equipo practica el hábito de sinergizar al colaborar de manera estrecha en todas las etapas del proceso de desarrollo. Cada miembro del equipo aporta sus ideas únicas y perspectivas, lo que resulta en la creación de un producto final que supera las expectativas del cliente y establece nuevos estándares en la industria. La sinergia entre los miembros del equipo no solo conduce a un producto de alta calidad, sino que también fortalece la cohesión del equipo y fomenta un sentido de logro compartido. Hábito 7.
afilar la sierra, renovar las 4 dimensiones de tu naturaleza. El séptimo hábito de Stephen Covey, afilar la sierra, renovar las 4 dimensiones de tu naturaleza, se centra en el concepto de renovación personal y el cuidado de las 4 dimensiones esenciales de nuestra naturaleza, física, mental, emocional y espiritual. Covey compara el acto de afilar una sierra con el proceso de renovación personal, destacando la importancia de mantener un equilibrio entre estas dimensiones para lograr un bienestar integral. Principios clave del hábito afilar la sierra, renovar las 4 dimensiones de tu naturaleza. 1. Dimensión física, cuidar nuestro cuerpo a través de la alimentación saludable, el ejercicio regular, el descanso adecuado y la atención médica preventiva. Reconocer que un cuerpo sano es la base para lograr un alto rendimiento en todas las áreas de nuestra vida. 2. Dimensión mental, estimular nuestra mente a través del aprendizaje continuo, la lectura, el desarrollo de habilidades y la resolución de problemas. Buscar oportunidades para expandir nuestro conocimiento y mantenernos mentalmente ágiles y alertas. 3. Dimensión emocional, cultivar relaciones saludables y fortalecedoras, expresar y gestionar nuestras emociones de manera constructiva, practicar la empatía y la comunicación efectiva. Reconocer que nuestras relaciones personales tienen un impacto significativo en nuestro bienestar emocional. 4. Dimensión espiritual, nutrir nuestro espíritu a través de la meditación, la reflexión, la conexión con nuestro propósito y valores, y el servicio a los demás. Buscar significado y trascendencia más allá de lo material y encontrar un sentido de paz interior y plenitud. Al dedicar tiempo y energía a afilar la sierra, renovando estas 4 dimensiones de nuestra naturaleza, podemos alcanzar un equilibrio integral en nuestra vida y estar mejor preparados para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Ejemplo de la vida real, imagina a una persona que dedica tiempo cada día a cuidar su bienestar físico, practicando ejercicio regularmente, comiendo de manera saludable y asegurándose de descansar lo suficiente. Además, esta persona se compromete con su desarrollo mental al leer libros de diferentes géneros, aprender nuevos idiomas y participar en actividades que desafían su mente. En cuanto a su bienestar emocional, esta persona cultiva relaciones significativas con amigos y familiares, practica la gratitud y la compasión, y busca ayuda profesional cuando es necesario para gestionar el estrés y las emociones difíciles. Por último, esta persona nutre su dimensión espiritual a través de prácticas de meditación y reflexión, conectándose con sus valores y propósito de vida, y dedicando tiempo al servicio a los demás. Este enfoque holístico hacia la renovación personal le permite a esta persona vivir una vida equilibrada y satisfactoria en todas las dimensiones de su ser. Te invito a que pongas en práctica este hábito en tu vida diaria. Dedica tiempo cada día para cuidar tu cuerpo, estimular tu mente, cultivar relaciones saludables y nutrir tu espíritu. Verás cómo esta renovación personal te ayuda a alcanzar tus metas, afrontar los obstáculos con mayor fortaleza y disfrutar de una vida más plena y satisfactoria. No te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos el 8º hábito de Stephen Covey y descubriremos cómo podemos alcanzar la maestría en la ejecución, llevando nuestra efectividad personal al siguiente nivel. Suscríbete para recibir notificaciones y continúa tu viaje hacia el crecimiento personal y el éxito sostenible.